Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, a mí me tiene fascinado. Vamos a explorar esa historia que ha puesto a muchos a debatir. ¿Fue pura coincidencia o un destino inevitable que Kerem Bürsin y Hande Erçel terminaran siendo vecinos? Sí, lo han escuchado bien, los dos protagonistas de Senkalkam, esa serie que conquistó corazones en todo el mundo, compartiendo vecindario en la vida real. ¿Se imaginan la cantidad de anécdotas y situaciones divertidas que esto debe haber generado? Desde que salieron las primeras noticias, las redes sociales estallaron. Por un lado, los fans más románticos lo veían como una señal del universo, una confirmación de esa química que también supieron plasmar en pantalla y que, al parecer, trascendió la ficción. Otros, más pragmáticos, lo atribuían simplemente a la casualidad, a esas cosas que pasan en una ciudad tan grande como Estambul, donde las probabilidades de que dos personas conozcan a alguien son infinitas. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es realmente posible que dos personas que compartieron un rodaje tan intenso y que, además, mantuvieron una relación, terminen viviendo en la misma zona? En este vídeo vamos a desgranar esta curiosa situación. Vamos a intentar buscar información, recopilar los datos que se han hecho públicos, y sobre todo, vamos a analizar las dos perspectivas, la de la coincidencia pura y dura y la del destino, ese hilo invisible que a veces parece unirnos a ciertas personas de maneras sorprendentes. Y mientras lo hacemos, les invito a que, si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Tenemos un montón de contenido interesante sobre el mundo del entretenimiento, las series y, por supuesto, las vidas de nuestras estrellas favoritas. Solo tienen que darle al botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos a desentrañar este misterio vecinal de Kerem y Hande. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de Senkalkam, una comedia romántica turca que se convirtió en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable y pronto, los rumores de que su relación iba más allá de la ficción comenzaron a circular. Y vaya si acertaron, porque más tarde confirmaron que estaban juntos. La serie terminó, pero su historia juntos, y luego su separación, siguió siendo de interés público. Y es aquí donde entra la parte más intrigante de nuestro tema de hoy, la noticia de que ambos, o al menos uno de ellos, habría fijado su residencia en la misma zona residencial o barrio. Al principio, claro, esto sonaba a un rumor más de los que suelen rodear a las celebridades. Sin embargo, con el tiempo esta información cobró fuerza, y muchos medios de comunicación y seguidores empezaron a especular. Ahora analicemos la teoría de la coincidencia. Estambul es una ciudad inmensa con millones de habitantes. Es natural que en un universo tan vasto, dos personas que se conocen y comparten una historia, por muy mediática que sea, terminen compartiendo el mismo espacio geográfico. Podríamos pensar que eligieron zonas que les resultaban cómodas, seguras, con buenas infraestructuras, y que por azares del destino, esas zonas se solaparon. Quizás ambos buscaban un estilo de vida similar, o simplemente encontraron propiedades que se ajustaban a sus necesidades en el mismo distrito o en barrios colindantes. Piénsenlo: si tú buscas un apartamento en una zona específica por motivos de trabajo, cercanía a familiares, o simplemente porque te gusta el ambiente, y tu expareja hace exactamente lo mismo, el que terminen viviendo cerca no tiene por qué ser una señal cósmica. Es estadística pura, ¿verdad? En una ciudad tan grande es más probable que dos personas que buscan algo similar terminen encontrando opciones en áreas similares, incluso si no hay una intención explícita de estar cerca. Además, no olvidemos que las celebridades a menudo tienden a vivir en barrios exclusivos o de moda, donde hay mayor privacidad y seguridad. Si Kerem y Hande, como muchos otros personajes públicos, buscaron propiedades en estas áreas de Estambul, las probabilidades de que sus elecciones se cruzaran aumentan significativamente. No sería la primera vez que vemos a celebridades viviendo en las mismas urbanizaciones de lujo o en los mismos distritos chic. Es casi un código no escrito en el mundo de las estrellas. Entonces, desde este punto de vista, la coincidencia suena bastante lógica y plausible. Pero, ¿qué pasa con la teoría del destino? Aquí entramos en un terreno más romántico y para muchos más emocionante. Para los seguidores de la pareja, y especialmente para aquellos que creían en su relación, que vivieran cerca podría interpretarse como un signo de que sus caminos, de alguna manera, estaban predestinados a cruzarse una y otra vez. Imaginen la escena.
Ambos, quizás después de su separación, buscan un nuevo hogar, un nuevo comienzo. Y sin saberlo eligen la misma calle, el mismo edificio, o un par de casas separadas. Para algunos esto es una clara señal de que el universo, o el destino, o como quieran llamarlo, todavía tiene planes para ellos. Piensen en las historias que nos encantan, esas narrativas donde el destino juega un papel crucial. En el mundo de la ficción, y a menudo en nuestras propias vidas, nos gusta creer que hay fuerzas más grandes que nosotros trabajando. Que las personas que entran en nuestras vidas lo hacen por una razón, y que sus caminos pueden entrelazarse de formas inesperadas. Para los fans de Kerem y Hande, verlos vivir cerca podría ser una especie de consuelo, una forma de mantener viva la esperanza de una posible reconciliación o al menos, de que sigan formando parte de la vida del otro, aunque sea de forma platónica. Es como si la energía que los unió en la pantalla y en la vida real todavía los mantuviera conectados a través del espacio físico. Además, podemos añadir a esto el factor de que, aunque hayan terminado su relación romántica, es posible que conserven una amistad o una relación cordial. Si ambos son profesionales y respetan el espacio del otro, vivir cerca podría, en teoría, facilitar una convivencia más armoniosa, o al menos, permitirles mantener una relación civilizada si sus caminos se cruzan con frecuencia en eventos o en el vecindario. Esto, para los soñadores, sería una prueba más de que su conexión es especial y duradera. Ahora, es importante recordar que mucha de esta información proviene de rumores y especulaciones de los medios y las redes sociales. No siempre tenemos acceso a la verdad absoluta sobre la vida privada de las celebridades. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y el hecho de que la noticia haya sido comentada por tantos, nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos estas situaciones. ¿Preferimos creer en la coincidencia mundana o en la magia del destino? Pensemos en otras parejas famosas. ¿Ha habido casos similares? La verdad es que en Hollywood y en otras industrias del entretenimiento, es bastante común que las celebridades vivan en comunidades cerradas o en los mismos vecindarios de lujo. Esto se debe a razones de seguridad, privacidad y también a una especie de networking informal. Es posible que Kerem y Hande simplemente hayan optado por zonas que ofrecen estas comodidades y que sus elecciones hayan coincidido. Por otro lado, el poder de la narrativa es inmenso. Cuando una pareja tiene una historia tan icónica en pantalla como la de Hande y Kerem, los fans buscan señales y conexiones en todos los aspectos de sus vidas. La coincidencia de vivir cerca se convierte en una anécdota más que alimenta esa narrativa, que les permite seguir creyendo en algo especial entre ellos. Y es que, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta una buena historia de destino? En resumen, podemos decir que la situación de Kerem Bürsin y Hande Erçel siendo vecinos en Estambul puede ser vista desde dos ángulos muy distintos. Por un lado, la asterisco coincidencia pura y dura, explicada por la estadística, las zonas residenciales populares y las casualidades de la vida en una metrópoli. Y por otro lado, la interpretación del asterisco destino, un hilo invisible que para muchos, une sus caminos de forma especial, alimentando la narrativa de su conexión. Ambas perspectivas tienen su encanto y su lógica y la verdad, probablemente, es una mezcla de ambas, o simplemente una coincidencia que los fans han convertido en algo más. Lo que está claro es que esta anécdota ha añadido una chispa más a la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una que sigue capturando la imaginación de sus seguidores. Sea coincidencia o destino, es una de esas pequeñas historias que hacen el mundo del entretenimiento tan fascinante. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya resultado interesante este recorrido por la vida vecinal de Kerem y Hande. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo es muy valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue una simple coincidencia, o le ven un toque de destino a esta situación? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad dándole al botón de suscribirse y activando la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.